Ok, entonces le doy la más cordial bienvenida a este webinario que hemos titulado Cómo descubrir y monetizar tus talentos. El término monetizar implica pues apoyarnos en los talentos y, y a partir de allí poder lanzar una propuesta de emprendimiento que mejore nuestra calidad de vida y sobre todo, hombre, que nos permita avanzar al siguiente nivel desde nuestra profesión que ya tenemos. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Jalil José Callejas Rubio, yo soy psicólogo egresado de la universidad de acá de la ciudad de Barranquilla, que se llama Universidad Metropolitana. Tengo una especialización en educación sexual y procesos afectivos también con otra universidad. Tengo una certificación, varias certificaciones con la Escuela Superior de PNL que dirige el doctor Edmundo Velasco. Una de ellas es facilitador de procesos de cambio con PNL y la otra es coach internacional con PNL. Con la comunidad Planeta Mastermind tengo una certificación como facilitador Mastermind. Esta comunidad la dirige el señor Phil Alfaro. Bueno, ¿qué vamos a comentar? ¿Qué vamos a dialogar? ¿Qué es lo que vamos a descubrir cuando tocamos el tema de los talentos? He traído 3 ejes temáticos. El primero de ellos es definir, pues obviamente, qué son los talentos y cómo se clasifican. También pienso que vamos a hablar un poco sobre los supuestos básicos que fundamentan el tema de los talentos. Y también quiero compartir contigo la manera como vamos a identificar aquellos factores que impiden poder desarrollar ese potencial que nosotros tenemos. Para hablar de los talentos, entonces yo quiero que Paloma me haga el favor y nos comparte una lectura amena que tenemos y que está asociada a los talentos. Así pues que voy a dejar de compartir pantalla para que Paloma nos colabore allí con esa lectura. Muy bien, allá voy, lo llamo. Es una fábula que se llama Del águila y la gallina. Érase una vez un campesino que fue al bosque cercano a atrapar algún pájaro con el fin de tenerlo cautivo en su casa y consiguió atrapar un aguilucho. Lo colocó en el gallinero junto a las gallinas y creció como una gallina. Después de 5 años, ese hombre recibió en su casa la visita de un naturalista. Y al pasar por el jardín, dice el naturalista, pero ese pájaro que está ahí no es una gallina, es un águila. De hecho, dijo el hombre, es un águila, pero yo la crié como una gallina, ya no es un águila, es una gallina como las otras y hasta come maíz. No, respondió el naturalista, ella es y será siempre un águila, pues tiene corazón de águila. Y ese corazón la hará un día volar a las alturas y no andar aquí en la tierra. No, insistió el campesino, ya se volvió gallina y jamás volará como águila. Entonces decidieron hacer una apuesta. El naturalista tomó al águila, se la subió a la azotea de la granja y tomando al águila en sus manos le dijo, ya que de hecho eres un águila y no una gallina, ya que tú perteneces al cielo y no a la tierra, entonces abre tus alas y vuela. La arroja al vacío. Y el águila ni siquiera intentó abrir sus alas, cayó al suelo y se fue corriendo hasta el gallinero y empezó a picotear maíz. Entonces el granjero le dice al naturalista, ya ves, te dije que es una gallina, ella se transformó en una simple gallina. No, insistió de nuevo el naturalista, es un águila y su naturaleza es volar. Ella es un águila y siempre será un águila. Y dijo, vamos a experimentar nuevamente. Un momento que estaba controlando que todo esto fuese bien. Al día siguiente se fueron a una pequeña loma que está cerca de la granja y nuevamente el naturalista toma al águila entre sus manos y le dice, ya que de hecho eres un águila y no una gallina, ya que tú perteneces al cielo y no a la tierra, entonces abre tus alas y vuela. Pero cuando el águila vio allá abajo a las gallinas picoteando el suelo, salió y fue a parar junto a ellas. El campesino sonrió y volvió a la carga. Ya le había dicho, se volvió gallina. No, respondió firmemente el naturalista, es águila y poseerá siempre un corazón de águila. Vamos a experimentar por última vez
y mañana la haré volar. Al día siguiente el naturalista y el campesino se levantaron muy temprano, tomaron al águila, la llevaron hasta lo alto de un acantilado. El sol estaba saliendo y doraba los picos de las montañas. El naturalista levantó el águila hacia lo alto y le ordenó: águila, ya que tú eres un águila, ya que tú perteneces al cielo y no a la tierra, abre tus alas y vuela. Y la vuelve a arrojar al vacío. El águila iba cayendo vertiginosamente y de repente empieza a extender poco a poco sus alas, y comenzó a volar hacia lo alto, a volar cada vez más a las alturas. Voló hasta perderse en el horizonte y nunca más volvió. Este es el cuento, Jalil. Ya estás tú en pantalla. Bellísimo, bellísimo el cuento. Yo sé, voy a compartir nuevamente acá. Yo sé pues que las personas que en estos momentos están compartiendo aquí en la sala con nosotros y las personas que nos están viendo por fuera han escuchado esta fábula, esta metáfora que lleva en sí escondido el mensaje de qué son los talentos. Entonces, espero pues que la recibas, reflexiones sobre ella, porque de alguna manera la vamos a estar asociando en la medida en que yo vaya avanzando en la temática. Bien. Vamos entonces a definir qué son los talentos. A ver, los talentos son esas habilidades que tiene una persona para desempeñar o realizar una determinada actividad que marca la diferencia con las demás personas. También se puede considerar que son dones. Por eso tenemos la impresión que todas las personas que llegamos acá a la tierra no venimos desposeídos a pasar necesidades o a pasar trabajo. Tenemos esta riqueza natural con la cual llegamos, pero desafortunadamente no encontramos la llave para que nos contacte con ella. Howard Gardner, un psicólogo, llamó a esta riqueza inteligencia múltiple, porque a través de su investigación se dio cuenta que la expresión manifiesta de los talentos se podía dar en diferentes áreas. Hay personas que son talentosas en las artes, en las habilidades de comunicación, en las matemáticas, etcétera, y esto le permitió a él configurar una teoría que hoy se conoce como la teoría de las inteligencias múltiples. En resumen, un talento entonces es algo que te gusta hacer, que tú disfrutas, que tú gozas y que lo haces con pasión, y además una de las características es que lo haces sin esfuerzo y incluso puedes llegar a mejorar esa habilidad. ¿Cuántos tipos de talento hay? Pedagógicamente los hemos categorizado en tres grandes grupos: los talentos evidentes, los ocultos y los potenciales. Los evidentes son aquellas habilidades naturales de la cual eres consciente que lo tienes y lo haces muy bien. Los talentos ocultos son aquellas habilidades que tú desarrollas, pero que no lo consideras como un talento, hace parte de tu propia naturaleza y lo haces de manera fluida y natural, pero para ti no es un talento, pero el que lo está viendo desde afuera lo aprecia como tal. También están los talentos potenciales, es decir, aquellos que están poco desarrollados en tu persona, pero que tú sabes que tienes la capacidad de desarrollarlo si lo practicas y le dedicas tiempo y esfuerzo. En esas tres grandes categorías se clasifican el concepto englobante de lo que son los talentos. Entonces uno puede considerar en cuál de ellos en estos momentos tú tienes, si tienes los talentos evidentes, si tienes esos talentos ocultos o tienes la potencialidad de desarrollar aquello que a ti te gusta y que te gustaría también desarrollar o tener. Ok, ¿en qué se fundamentan los talentos? Tenemos unos supuestos básicos que le dan el soporte a la teoría de los talentos. Entonces vamos a revisarlo rápidamente. El primer supuesto es que todos los seres humanos venimos a la Tierra dotados de este potencial esencial. Nadie puede decir yo no tengo talento. Eso es, mejor dicho, eso es un mito pensar de esa manera. Todos los seres humanos tienen la capacidad, es decir, contamos
con los recursos neurológicos para desarrollar nuestros propios talentos. No podemos decir es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, es que yo no sé cómo hacerlo. Todos tenemos los recursos neurológicos para emprender nuestro talento. Un siguiente supuesto es que el potencial de cada persona es diferente, único y personal. Repito, es diferente, único y personal. Es esencial, inherente a la naturaleza de cada ser humano. Ahora fíjense este supuesto importante. El sentido de la esencia del ser humano es dar fruto. Es decir, la razón de ser, de estar aquí en la tierra, es la de aportar, la de contribuir. Esa es la esencia, esa es nuestra misión de vida. A eso vinimos. No vinimos aquí a pasarla mal. Venimos a aportar, a contribuir, y en la medida en que el ser humano dé fruto para el cual vino a este mundo, entonces vas a sentir que te has realizado como ser humano, como persona, has trascendido. ¿Y me hago entender de esta exposición? Ah, Paloma. Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué sucede en el transcurrir de la vida del ser humano? Hombre, pasa que hay factores que obstaculizan, le meten palo a la rueda de la vida de cada persona y ocasiona pues que no nos podamos contactar directamente con nuestros talentos. Entonces hay unos factores que es bueno conocerlos y conversar sobre ello para poderlos identificar. A ver, tengo estos dos factores que consideré los más importantes, pero sé que también hay otros más, pero por factor de pronto de tiempo y de que no nos extendamos más, de todas maneras, hay una sesión de coaching para las personas que estén interesadas en donde trabajamos esto a mayor profundidad y lo hacemos ya de manera acompañada. Entonces, miren, estos son los dos factores más importantes, los mecanismos psicológicos de defensa y también el estado emocional. También existen los filtros mentales, ¿verdad? Pero no voy a hablar de ellos en este momento, pero te los menciono porque son factores que actúan en nuestra vida y que nos impiden poder hacer ese contacto, poder llegar a identificar los talentos que nos podrían permitir a nosotros desarrollarnos personalmente y desarrollarnos profesionalmente. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos de defensa psicológico? Tenemos unos principales, hay más de estos que están aquí, pero estos son los más importantes. Pero fíjate, ¿qué entendemos por mecanismos de defensa psicológico? Son esas estrategias psicológicas inconscientes que detonan, que se activan sin que tú te des cuenta. Y lo que lo califica como factor obstaculizante para llegar a contactar nuestros talentos es que esos mecanismos de defensa nos están disociando con respecto a nuestra propia naturaleza. No sabemos, no nos damos cuenta de la presencia de esos mecanismos y nos alejan de la posibilidad de tener una vida realizable, una vida plena, una vida que nos haga sentir que estamos aportando, que somos útiles. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos o los principales? Tenemos el mecanismo de la proyección, de la introyección, de la retroflexión, proflexión y deflexión. Brevemente, la proyección es cuando algo de afuera, una persona tiene una cualidad, dice algo, se comporta de cierta manera y eso que hace, dice o es, nos detona internamente una sensación de fastidio, de molestia, de incomodidad. Pero no nos damos cuenta que ese sentir en nosotros que creemos
es de esa persona, resulta que es de nosotros. Estamos poniendo afuera, proyectando como si fuéramos un proyector de videobeam, estamos poniendo afuera esas cualidades que son nuestras, las estamos magnificando en la persona que tenemos al frente. Y como les dije, no nos damos cuenta que es de nosotros. Hay una disociación, hay un no reconocimiento de una parte mía, de una parte de mi yo en mí mismo, y pienso que eso lo tiene la otra persona, no mi persona. Bien, la introyección es que es gallina y no es águila. Las personas desde muy pequeños nos han venido condicionando, nos han dicho qué es lo que tenemos que ser, cómo es que tenemos que sentir, cómo nos tenemos que comportar e incluso qué profesión tenemos que elegir. Y a veces elegimos para complacer y no elegimos desde eso que a mí me gusta hacer. Bueno, ¿y quién te dijo a ti que pintar al óleo da plata? Tú tienes que estudiar derecho o tienes que ser médico, porque la tradición familiar es que aquí todos somos profesionales de esa carrera. Y tú te embarcas en ella y te vuelves médico, abogado, ingeniero, pero a ti lo que te encanta es la pintura, a ti lo que te encanta es la música, a ti lo que te encanta es el arte, o a ti lo que te encanta es otra área, ¿verdad? Entonces, eso es la introyección. Dejamos que otros piensen por nosotros y nos meten en la cabeza las creencias, los supuestos, los valores culturales, etcétera, y terminamos siendo infelices porque no somos realizados, nos sentimos que algo nos hace falta. Bien, la retroflexión es hacerme a mí mismo lo que me encantaría hacerle a otro. Cuando yo tengo rabia, me muerdo los labios. Bueno, morderme los labios, que me encantaría morderte los labios o jalarte el pelo, me lo jalo yo mismo y termino con úlcera, gastritis, etcétera, porque eso es lo que me encantaría producirte a ti. La retroflexión es hacerle a otro lo que a mí me gustaría que me hicieran a mí. Es decir, yo te doy amor, cariño, comprensión, cortesía, amabilidad, porque eso es lo que yo quiero recibir de ti, pero fíjate que no recibo eso. En el caso de las relaciones de pareja, el marido es golpeador, pero ella se comporta amable, gentil, amorosa con él. Bueno, ¿y esto cómo se entiende? Porque eso es lo que ella quiere recibir. Tenemos una necesidad psicoafectiva en nuestro interior, la manifestamos en nuestro comportamiento verbal u operativo, porque eso es lo que nosotros queremos recibir a cambio, pero recibimos todo lo contrario. Y la deflexión es evadir nuestros sentimientos, es decir, nos conectamos para no sentir culpa, para no sentir remordimiento, es hacerme el desentendido, como decimos acá en la costa caribe colombiana, hacernos los locos, para no cargar con responsabilidades ni reconocimiento. Entonces, fíjate, tener la vida en ese estilo, estar viviendo nuestras experiencias con esta cantidad de mecanismos de defensa, nunca nos va a permitir contactar con nuestra naturaleza. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos todos estos mecanismos para entonces sí poder avanzar a nuestro interior. Pero cuando yo digo tenemos que reconocer, no es decir, ah, sí, ya yo sé que yo tengo proyección. No, este es un trabajo que se hace. Este es un trabajo de coaching profundo, de raíz, para poder acceder a la naturaleza misma de lo que nosotros somos. Y esto pues es uno de los talleres que yo trabajo con las personas, ya presencial o también online, donde trabajamos toda esta parte. Trabajamos las redes neurológicas, que son las que sustentan todos estos fenómenos psicológicos, y luego entonces sí podemos sentirnos como libres y limpios, usando ese término de limpieza, para poder acceder a nuestra verdadera naturaleza. Ahora les quiero compartir esta triada. Esto es un aporte del señor Anthony Robbins, que nos habla del estado emocional. El estado emocional es ese momento que vivimos día a día y que regula nuestro comportamiento. Y esto es muy importante también conocerlo, porque
de acuerdo a cómo manejemos esta triada, también podemos tener esa claridad para poder estar en contacto con nuestra potencialidad, con la riqueza interna que nosotros tenemos. Entonces, el estado emocional lo constituye tres aspectos. El foco de atención, es decir, en qué te estás enfocando en un momento, es decir, para un momentito y dime en qué te estás enfocando. Para un momentito y dime cuál es tu diálogo interno, es decir, qué te estás diciendo. Y mira, la naturaleza de lo que tú te cuentas internamente hace, pero de manera automática, hace una representación mental en el psiquismo, es decir, es como una película, uno es como el director de cine, de su propio cine, de su propia película, y de acuerdo a ese diálogo interno que vienen siendo los scripts, tú vas creando la película y esa película va a crear la realidad que luego se va a manifestar en tu interior, en tu exterior y en tu entorno donde tú vives. Y la fisiología tiene que ver cómo está repercutiendo ese diálogo interno en tu cuerpo, en tu economía física, y tu economía física se traduce automáticamente en tu conducta motriz. Entonces, esta triada también es parte del análisis que nosotros tenemos que hacer y cómo pasar de un estado emocional limitante a un estado emocional empoderador, utilizando los recursos que nos brinda la tecnología de la programación neurolingüística. Aprender cómo eliminar de raíz estos obstáculos, refiriéndome pues al obstáculo de los filtros mentales, al obstáculo de los mecanismos de defensa, los mecanismos psicológicos de defensa, que ahí trabajaríamos paso a paso, y también el obstáculo de manejar ¿cómo se dice?, mi tono emocional, tener el control yo, no vivir en automático, sino yo mismo poderme apropiar de él y poderlo manejar. Entonces, les ofrezco a las personas que estén interesadas ese taller. Se trata del taller que se llama TDT, o sea, Transfórmate desde tus talentos, para que puedas cambiar tu vida profesional, es decir, para que puedas llevar tu profesión a un nivel de mejor productividad. Es una sesión de coaching online que te va a permitir a ti adquirir esas herramientas, pero adquirir las herramientas no desde lo cognitivo, sino adquirir las herramientas desde la praxis en tu vida, aplicarla contigo mismo para que tú veas tu propio resultado. Ese es. Entonces, ahí están mis datos de contacto, ahí está el WhatsApp y está el correo electrónico en donde me pueden contactar.